palma, tela o paja, los sombreros están más que presentes y más que presentes que nunca, por lo que el oficio de sombrerero no pierde vigencia. Vamos a verlo. Hoy la gente lo busca. Desde hace 5 años, Jorge se dedica a realizar reparaciones y a planchar sombreros. Mi oficio me gusta mucho. Desde que entré aquí a la tienda me llamó la atención el ver que planchaban sombreros y los arreglaban. Y pues a mí me satisface mucho cuando viene un cliente y se lleva un sombrero y se lo plancho a su gusto. Los instrumentos que utiliza para planchar son planchines, una parrilla caliente, un lienzo húmedo y darle forma. Es un planchín, es una planchita de madera, nomás para darle la forma, porque lo que hace todo es el vapor. El vapor es lo que genera que el sombrero se ablande un poquito y sobre eso lo vamos guiando el sombrero. Y ya con las manos, ahora sí que artesanal, se le va dando la forma que desea. Se va transformando el sombrero. Las formas son variadas: Marlboro, rodeo, duranguense, sevillano, bombín, bombay para dama, pamela, chantú, ferraro, fedora, entre otros. Aunque pareciera que el sombrero es un accesorio pasado de moda, desde 2010 ha ido recuperando su posición. Por los artistas que luego se ponen un sombrero, los jóvenes se quieren ver igual y pues vienen y compran un sombrero. ¿Sabes qué? Es que quiero uno como el de Justin Bieber y agarra y se lo plancho igual como el de él o como el de los Huracanes del Norte, los Tigres del Norte. O sea, quieren parecerse a esos artistas y vienen y les planchamos el sombrero. Al día, Jorge plancha hasta 30 sombreros. El costo del servicio por pieza va de los 85 a los 500 pesos. El oficio de plancha sombreros es uno de tantos en peligro de extinción. Con imágenes de Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.